Hay mucha discriminación a la forma de vivir la espiritualidad de las mujeres. De alguna manera hay que romper ese mundo físico para poder conectarse. Las mujeres hemos estado históricamente realizando labores, ¿no? Muy en el que yo encuentro que es una oportunidad. En general, las mujeres hemos sido socializadas en una forma de vivir nuestra espiritualidad al modo de los varones. O sea, la vida sexual o la vida religiosa, cuando esas dos cosas se enfrentaron, porque una con otra no va si no estás casado, ahí como algo de la matriz religiosa se me quebró. Pero las mujeres, que como decía Santa Teresa de Ávila, tenemos la posibilidad de encontrar a Dios revolviendo el puchero, porque tenemos que hacer la comida, cuidar a los niños, lavar la ropa, no tenemos el espacio de retirarnos una hora a hacer una meditación de encuentro con Dios. Es decir, el modelo es distinto. Lo que creo en lo teórico es que la feminidad es una construcción y que hay muchísimas mujeres que se sienten muy incómodas con esas reglas de la feminidad y que están construyendo realmente nuevos modelos de mujeres absolutamente libres, sin moldes y que no contemplaríamos como una feminidad clásica. Oportunidad porque hay una sensualidad en todo eso que García Lorca la potenció muy bien en todos sus poemas y en sus obras de teatro, ¿no? En lo teórico yo creo que la diversidad de mujeres que hay ahora y que han llegado al movimiento de mujeres sin la necesidad de estar encorsetadas como femeninas han dado una pujanza y una libertad que adoro y que me parece maravillosa. Las mujeres doblando sábanas, recogiendo la ropa, hay una libido precisamente constantemente presente en ese encierro que es la vida cotidiana o la vida doméstica para las mujeres. En lo personal yo creo en lo que se llama el feminismo de la diferencia. O sea, a mí me gusta, yo lo elijo, es mi deseo en reivindicar cosas que son arquetípicas o clásicas de la feminidad, otras no. Hacer las valijas a los hijos, no. Estar siempre en la puerta de la escuela como la madre de la escuela clásica, no. Qué sé yo, digamos, la ama de casa clásica desesperada, no. Y que, por eso te digo que es una oportunidad, podría ser un problema, pero también puedo ver que algo se despierta y que algo trasciende, que uno puede pasar de eso y hacer más cosas que eso. Y hay muchas cosas de la identidad femenina que me gustan, que me enlazan, que las reivindico, que me parecen amorosas. En principio tejer, aunque ahora no estoy tejiendo, que estoy trabajando mucho, pero digamos, si hay algo que me viene a la mente es tejer. Cuando yo entré en el mundo de la teología, éramos muy pocas mujeres y creo que tuve una profesora mujer que además era religiosa, era monja. Pero a mí lo que más me sorprendía era que cuando te entregaban la bibliografía de los cursos no aparecía ninguna mujer. Entonces yo me preguntaba si acaso las mujeres nunca habían escrito nada de teología o era simplemente que no se usaban los textos de las mujeres. Y empecé a investigar. Y me encontré con que las mujeres estaban escribiendo teología hacía 40 años, 50 años. Me libero de la iglesia y empiezo una vida libre sexualmente y conozco personas nuevas y más grandes y grupos de amigos y actores, guías, medio gurús de mi vida que me han abierto puertas en todo sentido. Y entonces lo que hacía era entregarle a algunos de mis profesores, que yo sabía que iban a tener una buena recepción, digamos, les entregaba una bibliografía paralela de cosas escritas por las mujeres. Y así empecé a introducir a algunas autoras y algunos de mis profesores de ese entonces conocieron a algunas teólogas feministas gracias a que majaderamente fui tocando el tema de las mujeres. Y experimentar y ver y actuar no es hacer cuentas, o sea, había que estar todo el tiempo como abierto a encontrar cosas y buscar y estar, no sé, yo lo viví con muchas ganas de experimentar en todo sentido. Pero también como puede ser una jaula, y uno puede descansar en ese mundo físico olvidando el otro mundo, esta persona que hay entre el pecho y la espalda,
que es una, ¿no? Para mí no solamente es una elección ser madre, sino que es una elección el nivel de prioridad, soy llorona y lo dije, de mis hijos, por los que doy todo y por los que tengo un nivel de disfrute enorme. No hay vínculo que me parezca más poderoso y más disfrutable. Empecé a buscar en mí cosas y afuera en el mundo y a callejear muchísimo de la experiencia distanciada de uno, esa enseñanza de poder verse a sí mismo. Y uno puede, es tan físico el mundo de las mujeres que uno puede olvidarlo. Y todo ese mundo físico puede ser la cárcel de uno. Sin lugar a dudas, la parte en la que me siento más fortalecida es en la libertad intelectual, de pensamiento y de pensamiento crítico. Si es que uno no es capaz de lograr ver que en esos dobleces hay algo más que el mundo físico y darse cuenta y conectarse con una fuerza interior que permite que ese mundo físico suceda. Y bueno, de alguna manera hay que romper ese mundo físico para poder conectarse. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.